La mañana era tranquila, un susurro de paz que se deslizaba por la casa mientras el sol apenas comenzaba a asomarse por las cortinas. Me había despertado temprano, con el cuerpo aún pesado por el sueño, y decidí darme un momento para mí misma en el baño. El agua caliente caía en cascada sobre mi piel, llenando el aire con un vapor suave que empañaba el espejo. Cerré los ojos, dejando que el calor me envolviera, que lavara las tensiones de los días pasados. Era mi refugio, un espacio donde podía perderme en mis pensamientos, donde el mundo exterior se desvanecía por un instante. Mis manos recorrieron mi cabello mojado y un suspiro escapó de mis labios, mezclándose con el sonido del agua. No escuché la puerta abrirse. El pomo giró en silencio, y antes de que pudiera reaccionar, un par de pasos cruzaron el umbral. Abrí los ojos de golpe, mi corazón saltando en mi pecho, y allí estaba él, mi hijastro. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, amplios por la sorpresa, y por un segundo el tiempo se detuvo. El vapor flotaba entre nosotros como un velo, pero no podía ocultar el calor que subía a mis mejillas ni la forma en que su mirada se deslizó, solo por un instante, antes de volver a mi rostro. «Lo siento», murmuró, su voz grave y apresurada, pero no se movió. Sus pies parecían clavados al suelo, y yo, con las manos temblando, apenas alcancé a cubrirme con una toalla que colgaba cerca. «¿Qué haces aquí?», pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía, mientras el agua seguía corriendo a mi espalda. Él parpadeó, como si despertara de un trance, y dio un paso atrás. «No sabía que estabas... Pensé que...». Su explicación se desvaneció, incompleta, y una sonrisa nerviosa curvó sus labios. Era joven, pero no tanto como para no entender lo que acababa de pasar. Había algo en su rostro, una mezcla de vergüenza y algo más, algo que no podía nombrar, que hizo que mi pulso se acelerara más de lo que debería. «Está bien», dije finalmente, apretando la toalla contra mi pecho, aunque mi voz temblaba. Él asintió, murmuró otra disculpa y salió tan rápido como había entrado, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé allí, inmóvil, con el sonido del agua como único testigo de lo que acababa de ocurrir. Apagué la ducha con manos torpes y me apoyé contra la pared, dejando que el frío del azulejo calmara mi piel ardiente. No debería haber sentido nada más que incomodidad, nada más que la molestia de una interrupción inesperada. Pero mientras me miraba en el espejo empañado, con el reflejo borroso de mi propia figura, no podía negar la chispa que había sentido en ese breve cruce de miradas. Sus ojos, tan profundos, tan intensos, se habían grabado en mi mente como una marca que no podía borrar. Salí del baño minutos después, envuelta en una bata suave, con el cabello aún goteando sobre mis hombros. La casa estaba en silencio, pero sabía que él estaba allí, en alguna parte, probablemente tan desconcertado como yo. Me detuve en el pasillo, mi mano rozando la pared, y por un momento imaginé cómo habría sido si no hubiera salido tan rápido. ¿Qué habría pasado si el vapor nos hubiera envuelto a los dos? ¿Si el silencio entre nosotros se hubiera llenado con algo más que palabras torpes? Sacudí la cabeza, reprendiéndome por el pensamiento. Era mi hijastro, el hijo de mi esposo, y cualquier cosa más allá de eso era imposible, prohibida. Pero mientras continuaba mi día, preparando el desayuno con movimientos mecánicos, no podía sacármelo de la cabeza. La forma en que me había mirado, no solo con sorpresa, sino con una curiosidad que me hizo sentir viva de una manera que no esperaba. Era un accidente, me dije, un momento fugaz que no significaba nada. Sin embargo, mi corazón latía con una melodía diferente, una que susurraba su nombre en cada rincón silencioso de la casa. Y cuando lo vi más tarde, sentado en la sala con un libro en las manos, nuestras miradas se cruzaron de nuevo. No dijo nada, y yo tampoco, pero en ese instante supe que algo había comenzado, algo que ninguno de los dos podía ignorar por mucho tiempo. Los días siguientes al incidente en el baño pasaron como un sueño borroso, llenos de rutinas que intentaba seguir para mantener la mente ocupada. Preparaba el café por la mañana, doblaba la ropa por la tarde, sonreía a mi esposo cuando llegaba del trabajo. Todo parecía normal, como si nada hubiera cambiado, pero en el fondo de mi pecho una inquietud crecía como una enredadera silenciosa, enroscándose alrededor de mi corazón con cada pensamiento que se escapaba hacia él. Mi hijastro. No quería admitirlo,
No quería darle un nombre a lo que sentía, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada, esa mezcla de sorpresa y algo más profundo que me había dejado temblando. Intenté ignorarlo. Me decía a mí misma que era una tontería, un momento pasajero que no significaba nada. Después de todo, estaba casada, feliz, o al menos eso creía. Mi esposo y yo teníamos una vida estable, una rutina cómoda que había construido con los años. Pero mientras cortaba verduras para la cena o me perdía en el sonido del televisor, mi mente regresaba a él, a sus ojos oscuros, que parecían ver más de lo que yo quería mostrar, a la curva tímida de su sonrisa cuando se disculpó, esa sonrisa que no debería haber notado tanto. Era como si ese breve encuentro hubiera abierto una puerta que no podía cerrar, y ahora el aire mismo parecía cargado con su presencia. Lo veía por la casa, por supuesto. No podía evitarlo, vivíamos bajo el mismo techo. Pero ahora, cada vez que pasaba por el pasillo o se sentaba a la mesa, sentía un nudo en el estómago. Él no decía nada sobre lo que pasó, y yo tampoco, pero había un silencio entre nosotros que hablaba más que las palabras. Una mañana, mientras servía el desayuno, lo sorprendí mirándome desde el otro lado de la mesa. Sus dedos jugaban con el borde de una taza, y cuando levantó la vista, nuestras miradas se encontraron por un segundo demasiado largo. Mi aliento se atoró en mi garganta, y aparté los ojos rápidamente, fingiendo ajustar algo en la cocina, pero mi piel ardía, y mi corazón latía con una fuerza que no podía controlar. Esa noche, mientras mi esposo dormía a mi lado, me quedé despierta, mirando el techo en la oscuridad. Intenté concentrarme en su respiración tranquila, en la familiaridad de su calor, pero mi mente se escapaba a otro lugar. Pensé en él, en cómo se había detenido en la puerta del baño, en cómo su voz había temblado al disculparse. ¿Había sentido lo mismo que yo? ¿Esa chispa que no podía nombrar? Me giré sobre la almohada, apretando los ojos cerrados como si pudiera borrar esos pensamientos, pero no funcionó. Su rostro seguía allí, grabado en mi memoria, y con él venía una inquietud que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma. No era solo su apariencia lo que me atrapaba, aunque no podía negar que era atractivo. Alto, con hombros anchos y una manera de moverse que parecía effortless. Era algo más, algo en la forma en que me hacía sentir vista, vulnerable, viva. Nunca había sentido esto antes, no con mi esposo, no con nadie. Y eso me asustaba, porque sabía que estaba mal, que estos sentimientos eran un camino peligroso que no debería recorrer. Él era mi hijastro, parte de mi familia por matrimonio, y cualquier cosa más allá de eso era impensable. Pero mi corazón no escuchaba razones. Seguía latiendo con un ritmo que susurraba su nombre en cada rincón silencioso de mi alma. Al día siguiente, lo encontré en la sala, leyendo un libro con la luz de la tarde cayendo sobre su rostro. Me detuve en la puerta, mi mano apretando el marco, y por un momento me permití mirarlo. Sus dedos giraban las páginas con suavidad, y cuando levantó la vista, sus ojos encontraron los míos otra vez. No había palabras, solo un silencio cargado que llenaba el espacio entre nosotros. ¿Necesitas algo?, preguntó, su voz baja, casi cautelosa. Sacudí la cabeza, forzando una sonrisa. No, solo pasaba por aquí. Mentí, y me alejé antes de que pudiera notar el temblor en mis manos. Pero mientras subía las escaleras, supe que no podía seguir negándolo. Esa inquietud en mi corazón había despertado algo que no podía apagar, y temía, o quizás esperaba, que él también lo sintiera. El aire en la casa había cambiado desde aquel encuentro en el baño, como si una corriente invisible corriera entre las paredes, cargada de secretos que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Intentaba seguir con mi vida como siempre, mantener las apariencias frente a mi esposo, frente al mundo, pero cada rincón del hogar parecía susurrar su presencia. Mi hijastro. No podía escapar de él, no cuando compartíamos el mismo espacio, no cuando cada día me encontraba buscando excusas para cruzarme en su camino. Lo que había comenzado como una chispa accidental se estaba convirtiendo en algo más, algo que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Todo empezó con las miradas. Al principio eran fugaces, casi imperceptibles. Un roce de ojos mientras pasaba el salero en la cena, un vistazo rápido cuando él entraba a la cocina mientras yo lavaba los platos.
Pero con el tiempo, esas miradas se volvieron más largas, más intensas. Una tarde, mientras doblaba ropa en la sala, lo sentí antes de verlo. Estaba de pie en el umbral, con una taza de café en la mano, observándome en silencio. Levanté la vista, y por un momento el mundo se detuvo. Sus ojos oscuros brillaban con algo que no podía descifrar, y mi aliento se atoró en mi garganta. «Hace calor hoy», dijo, su voz casual, pero había un matiz en ella que me hizo temblar. Asentí, incapaz de responder, y él se fue, dejándome con el corazón acelerado. Luego vinieron los roces, pequeños, accidentales al principio, pero cada uno dejaba una marca en mi piel. Una mañana, mientras alcanzaba una taza en la cocina, su mano rozó la mía al pasar por el mismo estante. Sus dedos eran cálidos, firmes, y el contacto duró solo un segundo, pero fue suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. «Perdón», murmuró, pero no apartó la mirada, y yo tampoco. Otro día, en el pasillo estrecho, nuestros hombros se encontraron al intentar pasar al mismo tiempo. Su cuerpo estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él, y por un instante, ninguno de los dos se movió. «Tú primero», dijo finalmente, con una sonrisa tímida que me derritió un poco más. Esos momentos escondidos se volvieron mi refugio y mi tormento. Cada vez que mi esposo no estaba, el silencio entre nosotros se llenaba de una tensión que no podía ignorar. Una noche, mientras todos dormían, bajé a la cocina por un vaso de agua. Él ya estaba allí, apoyado contra la encimera con la luz de la luna bañando su rostro. «¿No puedes dormir?», preguntó, su voz baja, casi un susurro. Negué con la cabeza, acercándome al fregadero, y cuando me giré, él estaba más cerca de lo que esperaba. Nuestras manos se encontraron sobre la mesa, un toque accidental que ninguno retiró. Sus dedos se deslizaron lentamente sobre los míos, explorando con una suavidad que me hizo cerrar los ojos. «Deberíamos parar», susurré, pero mi voz carecía de convicción. Él no respondió, solo apretó mi mano un poco más, y supe que él también lo sentía. Era un juego peligroso, uno que sabía que no podía ganar. Estaba casada, comprometida con una vida que había elegido, pero mi cuerpo y mi corazón parecían pertenecer a otro lugar cuando él estaba cerca. Cada roce, cada mirada, era un paso más hacia un abismo que no debería cruzar. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, él se acercó con una excusa tonta sobre kneading algo del cobertizo. El viento jugaba con mi cabello, y cuando me giré, sus ojos estaban fijos en mí, oscuros y hambrientos. Dio un paso adelante y por un segundo pensé que me tocaría de verdad. Pero se detuvo, su respiración entrecortada, y murmuró: «Esto no está bien». Asentí, pero mi corazón gritaba lo contrario. Esos momentos escondidos eran dulces y amargos a la vez. Cada encuentro me dejaba temblando, deseando más, pero también cargada de un peso que no podía soltar. Sabía que él sentía lo mismo. Lo veía en la forma en que sus manos dudaban, en cómo su mirada me buscaba incluso cuando intentaba evitarla. Estábamos atrapados en un baile silencioso, uno que no podíamos detener, pero que tampoco podíamos dejar crecer. Y mientras la casa dormía a nuestro alrededor, supe que esos instantes robados estaban tejiendo algo entre nosotros, algo que pronto tendríamos que enfrentar, quisiera o no. La tensión entre nosotros había crecido hasta convertirse en algo tangible, una corriente eléctrica que zumbaba en el aire cada vez que estábamos cerca. Los días estaban llenos de miradas robadas y roces furtivos, pero también de una lucha interna que me desgarraba. Sabía que lo que sentía por mi hijastro estaba mal,